Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. Hoy contamos con la presencia del distinguido jurista español Fernando Gutiérrez Fernández. Con él conversaremos de la importante figura del abogado del Estado. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente tiene un programa muy especial. Contamos con la presencia del doctor Fernando Gutiérrez. Es abogado del Estado en España, en el Reino de España, pero además es un abogado especialista en asuntos de derecho público, derecho administrativo, derecho constitucional, toda esa gama del derecho público que es tan impactante en lo que es el desenvolvimiento de la vida en sociedad. Pues con el doctor Fernando Gutiérrez vamos a tratar temas sumamente interesantes. El doctor Fernando Gutiérrez, además de desempeñarse como abogado del Estado, también tiene una dilatada presencia académica, asesor internacional en diversas materias. Incluso su presencia aquí en República Dominicana se debe precisamente en que está desarrollando una labor de asesoramiento en términos de lo que tiene que ver con la reforma de nuestra ley de lo contencioso administrativo, cosa que repercutirá de manera determinante en todo el proceso de desarrollo de la jurisdicción contenciosa administrativa en República Dominicana. También el doctor Fernando Gutiérrez
tiene un dilatado ejercicio profesional en su país, en España, por muchos años. De manera que con el doctor Gutiérrez vamos a compartir su experiencia y sobre todo vamos a conocer la dinámica del desenvolvimiento del abogado del Estado en España, que es muy diferente a la noción del abogado del Estado que se tiene en República Dominicana. Porque el abogado del Estado en República Dominicana, cuando se habla de abogado del Estado, se entiende del representante del Ministerio Público ante la jurisdicción inmobiliaria. El que representa al Ministerio Público en la jurisdicción inmobiliaria para todo lo que tiene que ver con los litigios de tierra y fundamentalmente en aquellos casos en que haya disputas y que haya que ejecutar títulos. Una figura muy conocida. Sí, una figura muy conocida en el los país. dominicanos. El abogado del Estado. Pero vamos a conocer cómo funciona el abogado del Estado en España. Don Fernando, un verdadero placer tenerlos aquí en Principalmente. Vamos precisamente a iniciar esta conversación con usted, precisamente para explicarle a los amigos televidentes cuál es la función y el desenvolvimiento del abogado del Estado en el Estado de España. Pues muchas gracias porque para mí está siendo la presencia en este país una experiencia increíblemente maravillosa. Era la primera vez que conocía la República Dominicana y la verdad es que me estoy llevando un recuerdo pues enorme y muy grato. Pues efectivamente, como decías, la figura del abogado del Estado en España es una figura que con lo que he conocido aquí en República Dominicana tiene una posición real, no tiene nada que ver, es otra cosa distinta. Ahí en España los abogados del Estado son un cuerpo de más de 100 años de antigüedad, ya su origen se remonta a finales del siglo XIX, para precisamente separarse inicialmente de las funciones que representaba el Ministerio Fiscal, que eran unas funciones más penalistas de llevar la acusación o la investigación penal en los asuntos, para extenderlo a la representación del Estado en todos los ámbitos, tanto en el ámbito administrativo de asesoramiento al Poder Ejecutivo en todos los niveles, como cuando el Estado tiene contencioso en cualquier tipo de pleito o el Estado tiene que ejercitar cualquier tipo de acción para la defensa de los intereses del Estado. Por lo tanto, a modo de resumen o a modo lacónico, sí que se puede decir que el abogado del Estado ahora mismo en España es el asistente, el que presta la asistencia jurídica al Estado como administración pública, en todos los aspectos y en todos los ámbitos de la misma. ¿Y cómo, a quién obedece? ¿Cuál es hay un orden jerárquico, hay un coordinador, están por diferentes regiones, zonas, distritos, provincias? ¿Cómo es el desenvolvimiento administrativo en términos? Sí, es una dependencia administrativa, somos un órgano de la administración, actualmente integrados en el Ministerio de Justicia, bajo la dependencia del Ministro de Justicia de España, y efectivamente sí que tiene una distribución orgánica central dentro del Ministerio, pero efectivamente tiene una representación en todas las divisiones territoriales del territorio español. Hay abogados del Estado en provincias, en comunidades autónomas, en los entes regionales españoles, y esa estructura central que presta sus servicios tanto en los tribunales de Madrid, en los tribunales que ejercen su jurisdicción sobre toda España, como en el ámbito ministerial, en el ámbito de las distintas administración institucional del Estado y al más alto nivel también del Poder Ejecutivo. ¿Tienen un coordinador general que es el que coordina a todos los abogados del Estado? Sí. ¿O es directamente el Ministro de Justicia que ejerce esas funciones? No, dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, inmediatamente en el escalón debajo del Ministro de Justicia está el abogado general del Estado, que es la cabeza del cuerpo en este momento en España. La función es específica que desempeña, es una especie de representante del Estado, pero se quiso, supongo, en sus orígenes separar del Ministerio Público por la especialización. ¿Cuáles son los procesos que ordinariamente aborda con mayor intensidad y con mayor frecuencia el abogado del Estado?
Sí, el abogado del Estado ahora mismo está presente en todos los órdenes jurisdiccionales, en todo tipo de procesos. Es decir, tanto los 4 órdenes jurisdiccionales clásicos, civil, contencioso administrativo, penal y social, pero también ostenta la representación del Estado pues, ante el Tribunal Constitucional, la Cámara de Cuentas, ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea. O sea, que puede coincidir el Ministerio Público con el abogado del Estado en un mismo proceso. ¿Eso es posible? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que es verdad que la misión ahora mismo es distinta. El abogado del Estado es el abogado que representa los intereses del Estado, y mientras que el Ministerio Fiscal es una representación más abstracta de la figura de la legalidad en sí. De manera que el abogado del Estado no se aparta de la actuación administrativa o de la actuación del Ministerio, del Poder Ejecutivo, y es el que la defiende en toda su integridad. Mientras que esa figura del Ministerio Fiscal, que principalmente en España queda más remitida al ámbito del derecho penal y de la defensa de los derechos fundamentales, pues en los órdenes, en todos los órdenes, cuando afecta al derecho fundamental, Tribunal Constitucional y sobre todo el derecho penal. Fernando, y ese abogado general del Estado que ahorita pues tú decías que es básicamente el coordinador general, como decía el doctor Radamés Jiménez, ¿ese lo designa quién? ¿Lo designa el Consejo del Poder Judicial en España o quién designa a ese abogado? Sí, es directamente designación del Ejecutivo. Está integrado dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Justicia, es un alto cargo más del Ministerio de Justicia, entonces está nombrado directamente por el Ejecutivo. ¿Tiene alguna duración? Sí, las duraciones de los mandatos del Ejecutivo, pues en principio, salvo cuestiones anticipadas, los 4 años de duración. Bueno, entonces ya quienes integran los abogados, como que se hacen llamar abogados del Estado, me imagino que tienen algún estatuto de carrera. ¿Cómo es esto? Para ser abogado del Estado, ¿qué se necesita? ¿Qué hay que agotar en España? Sí, es una carrera profesional dentro de la Administración con unas pruebas de acceso separadas y distintas y específicas para la abogacía del Estado. Son funcionarios de carrera y el acceso, como decía, es exclusivo para el cuerpo de abogados del Estado. Entonces, es obligatorio, evidentemente, el grado, la licenciatura en Derecho y posteriormente superar un proceso selectivo. Dicen que es muy duro ese proceso selectivo porque son pocos los abogados del Estado. Sí, actualmente en activo, ejerciendo funciones de abogado del Estado en todo el territorio de España, son 300, en torno a 300, somos 300 compañeros, compañeras. Y evidentemente pues las reposiciones, las vacantes pues son del orden de 10, 12, 14 pues cada año, cada 18 meses, cada 2 años, en esa no hay más posibilidades de nombramientos. Entonces, Fernando, ya vamos al ejercicio del abogado del Estado. Generalmente a ustedes les toca representar la administración cuando la administración es demandada, vamos a decir, por un particular, o cuando el Estado necesita demandar a un particular, sea, vamos a decir, porque entienda que un particular que está haciendo uso de una concesión, por ejemplo, y ese particular o empresa, lo que fuere, no está cumpliendo con los términos del contrato que estableció con la administración, y la administración entiende que hay que rescindir ese contrato o hay que, vamos a decir, reformular el mismo. ¿Cuál es esa dinámica? Sí, efectivamente. La representación del Estado es tanto en la actuación del Estado cuando ejerce sus potestades administrativas, tanto cuando el Estado actúa como un particular en el ámbito privado, en el ámbito civil, es titular de arrendamientos, es titular de relaciones jurídicas, muchas veces como si fuera un particular. Y incluye las dos facetas, incluye todo tipo de facetas. De manera que la actividad litigiosa ahora mismo en España contra las administraciones es muy elevada, incluso en el entorno continental en el que nos movemos es de las cifras más elevadas de litigiosidad contra las administraciones en general, porque también bueno, España tiene un complejo sistema de entes administrativos en este mismo momento, tanto por la parte de división territorial del Estado, con la división entre Estado,
comunidades autónomas y entidades locales, como la propia administración institucional del Estado, a través de lo que García Enterría en su momento denominó la huida del derecho administrativo, que es que cuando el Estado intenta, o en las últimas facetas donde el Estado no es necesario que actúe investido, la facultad imperio permanentemente, pues lo hace a través de órganos descentralizados que en ocasiones incluso se rigen por el derecho privado. Por eso la representación abarca todos los ámbitos, no solo es el ámbito contencioso administrativo o esas relaciones más públicas, sino que también es en toda la actividad. En República Dominicana ha existido la tendencia de que el Ministerio Público normalmente figura a la par o junto con un tribunal. Usted va al Tribunal Contencioso Tributario y hay un Ministerio Público ante ese tribunal. Lo mismo ocurre ante la jurisdicción de tierra y ante los demás tribunales que ejercen funciones penales en República Dominicana. De lo que usted ha dicho, de alguna manera parece inferirse que el funcionamiento del abogado del Estado en España no está organizado de esa manera. O sea, no tiene que ver con una organización tribunalicia específica, sino que aparenta que puede desempeñar simultáneamente funciones en muchos sitios distintos. Sería bueno que nos contara con respecto a este particular. Sí, exactamente. No está asociado a un orden jurisdiccional, a un tribunal concreto, sino que es una función totalmente transversal u horizontal dentro de la Administración. Dentro de la Administración en España hay dos cuerpos principalmente que ejercen esa función. Uno es la intervención del Estado, que es para el control económico-financiero, también de carácter transversal, con su propia dependencia, y otro es la Abogacía del Estado, que en esa parte de asesoramiento actúa bajo la dependencia del abogado general o de la abogada general del Estado, y que actúa, como digo, de forma absolutamente transversal, participando en los expedientes de cada uno de los ministerios, estando presente en las comisiones de contratación, las comisiones de subasta de bienes patrimoniales, las comisiones de expropiación forzosa. Da un poco ese carácter de legalidad de los expedientes administrativos allí donde la ley dice que es llamado el abogado del Estado, o informa en derecho todos esos expedientes administrativos. Y luego, pues efectivamente, la parte judicial, que también es transversal a todos los órdenes jurisdiccionales. Evidentemente, donde los tribunales demandan, hay abogacías del Estado específicos, pues ante el Tribunal Supremo o ante la Audiencia Nacional, pero el resto pues es un movimiento muy horizontal, se desempeñan funciones independientemente de asesoramiento, independientemente ante órganos jurisdiccionales. Eso de alguna forma, yo diría que también busca resguardar o tratar de establecer un poco más lo que es la igualdad de las partes, porque ya no tener un funcionario que represente al Estado quizás con el mismo nivel jerárquico que quien va a hacer las veces de juzgador. Me imagino que también algo de eso tendrá lo que es la dinámica de las atribuciones del abogado del Estado. Pero, Fernando, como también el abogado del Estado tiene esas funciones de asesoría que da a la administración, si la administración es demandada y le puede pedir una opinión o una consulta a un abogado del Estado, y si el abogado del Estado, por ejemplo, le recomienda a la administración que quizás llegue a una solución alternativa, ¿cómo sucede esto? ¿Lo respeta la administración, lo acata o simplemente no escucha, vamos a decir, sí, esas aseveraciones? Sí, sí. No, ahí la abogacía del Estado actúa como abogado de parte, lo que pasa es que su parte evidentemente claro, es el Estado, entonces actúa en el sentido, si se me permite un poco el paralelismo, casi como un abogado particular, claro, aconseja a su cliente la mejor representación y defensa de sus intereses en el juicio, intentando evidentemente que ante la duda a las posibilidades de defensa, pues llegar a esas posibilidades y no plantear soluciones, pero evidentemente cuando es una... abocas a tu cliente a un callejón sin salida, a unos costes económicos inasumibles del pleito o exagerados para el posible resultado, pues evidentemente, claro que como se haría con cualquier cliente, se le exponen todas las posibilidades y al final el que toma las decisiones evidentemente es el Poder Ejecutivo. Pero habría algún régimen ético que, por ejemplo, porque si hay una conducta ilícita, vamos a decir grave, que el abogado del Estado en esa función como abogado, pues toma conocimiento,
pues habría que ver, ¿no? Digo, y eso te lo pregunto, qué tipo de compromiso, hasta dónde llegaría el compromiso como abogado si en este caso a defender el cliente, no obstante la gravedad de los incumplimientos o las inobservancias al ordenamiento, o si por el contrario el abogado puede quizás abstenerse o dar un informe o qué sé yo, plantear el caso ante el Ministerio de Justicia. Mire, este caso es demasiado grave, no sé. ¿Qué ocurre en esos casos? Sí, efectivamente. Ahí es donde la jerarquización y el estar integrado dentro de un órgano administrativo específico, con un alto poder dentro del Ministerio, es donde es efectivo. De manera que ante un problema de esas características que estabas exponiendo, es el abogado general del Estado, pues evidentemente va pasando por distintos filtros, y el abogado general del Estado, que tiene gran peso jurídico y su opinión jurídica pues tiene todo el respeto dentro de la Administración, es el que traslada, digamos, a las más altas instancias ejecutivas perdón, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar, y donde no, en derecho no da más, pues evidentemente ahí es donde, sobre todo, como decía, la fuerza en derecho y el buen hacer en derecho que tiene el Cuerpo de Abogados del Estado en España, pues donde suele tenerse en cuenta ese criterio. Es cierto que se respeta muchísimo el criterio de los abogados del Estado por los altos órganos del Poder Ejecutivo, por las altas instancias, se respeta mucho ese criterio. De hecho, pues muchas veces se cuenta con los abogados del Estado para sacarles de esa función técnica y muchas veces hacerles nombramientos ya de carácter político para integrarse en los altos cargos del Poder Ejecutivo. Tengo entendido que la vicepresidenta del gobierno español fue abogada del Estado, ¿no? Efectivamente, es abogada del Estado, es compañera mía personal, no solo porque pertenece al mismo cuerpo, sino somos además de la misma promoción y coincidimos una época y es una grandísima profesional y amiga mía. Fernando, ¿cómo viene siendo la parte remunerativa del abogado del Estado, entendiéndose que es un profesional que está a tiempo completo, sí, pero además entendiéndose que es un profesional que se ve envuelto en procesos que generalmente son procesos grandes, que envuelven enorme cantidad de recursos económicos? Independientemente de que pueda haber un salario fijo, vamos a suponer, por ganancia de causa, puede haber algún tipo de bonificación, incentivo, un incentivo relevante, porque la verdad es que tienen una gran responsabilidad, que de estar ejerciendo en la parte contraria, los emolumentos fueran, me imagino que enormes. Claro. Sí, bueno, en este caso, al ser órgano administrativo y funcionario público, pues los salarios dentro de la función pública son salarios elevados, pero no existe esa posibilidad de competición con los posibles honorarios que se cobran en los grandes pleitos por los grandes despachos en España. Entonces, bueno, dicho con la satisfacción del interés general y de la defensa del interés público, pues es un poco lo que mueve. Un bono, quizás por éxito. Si no, este abogado del Estado no ha perdido un pleito, entonces quizás se le dé. Hombre, en España, como cualquier administración moderna, y me ha sorprendido ayer, por ejemplo, cuando me pasaban el compendio de normas del MAP de aquí, de la República Dominicana, que ha promulgado en los últimos meses, me ha sorprendido mucho encontrar que hay un reglamento de evaluación de desempeño del personal, personal público en la República Dominicana. Claro. En España no lo tenemos regulado al detalle, sí que el Estatuto de la Función Pública hablaba de implantar políticas de evaluación de desempeño. Entonces sí que es una constante en la Administración del Estado, ahora mismo, no solo en el Cuerpo de Abogados del Estado, intentar implantar esas políticas de evaluación de desempeño de manera que con una evaluación y con unos indicadores de carácter objetivo se pueda hacer una medición para, al final, por lo menos que haya una pequeña productividad que, bueno, pues que por lo menos sirva para efectivamente identificar esa labor, aunque, insisto, es función pública, entonces, bueno, pues las productividades al final puede ser un 5 o un 10% del salario, pero bueno, ya es una medida de avance de intentar modernizar un poco la estructura retributiva de los funcionarios, del personal, estableciendo esa evaluación
de manera que en función de los mejores resultados, pues por lo menos haya una pequeña gratificación en productividad al final del ejercicio. Una cuestión que me ha intrigado siempre en cuanto a la ejecución de fallos en contra del Estado, ¿cómo opera esto en España? O sea, ¿cómo la administración cumple voluntariamente o hay manera de compelir, de empujar a la administración que cumpla con un fallo condenatorio? ¿De qué manera opera eso? Aquí te voy a contar los dos aspectos, el aspecto legal, el técnico jurídico y el aspecto operativo, porque difiere bastante. El aspecto legal, efectivamente, la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa Española, como el proyecto que está presentando el MAP estos días, tiene una regulación bastante exhaustiva en derecho de las posibilidades que tiene el administrado, que ha tenido a su favor una sentencia condenatoria a la administración, de hacer que se observe, de que se inste a través del juez medidas, incluso coercitivas, para lograr esa satisfacción. Si bien es cierto que sobre todo en los últimos tiempos en España, pues las administraciones públicas, el presupuesto de las administraciones públicas se ha visto desde el año 2007 principalmente, 2008, pues se ha ajustado considerablemente como consecuencia de la crisis económica, e incluso algunas administraciones públicas locales pues han estado en verdadera situación de bancarrota. Y de ahí los esfuerzos del Ejecutivo en los últimos 2 o 3 años de que esa grave dificultad económica que están sufriendo las administraciones públicas no se traslade encima al proveedor de la administración, al cliente de la administración o al que ha obtenido una sentencia de la administración, y ha llevado a cabo, ha cometido una serie de medidas de reformas para agilizar los plazos de ejecución de cualquier ejecución, iba a decir ejecución de las sentencias, pero en general de cualquier ejecución dineraria contra la administración, con una serie de medidas bastante duras, porque ha recortado los plazos, incluso hasta 30 días los plazos de pago, y ya no en el tema de ejecución, pero por ejemplo en el tema de las facturas, obliga, para evitar facturas sin registro, desde el 1 de enero se obliga a presentar en un registro administrativo cualquier factura del proveedor frente a la administración. De manera que a partir de ese momento que se presenta en un registro administrativo, en 30 días, según la última normativa, debería cumplirse. Pero reconozco que no es fácil, porque la situación, sobre todo a nivel local, algunas entidades locales, en este momento, cuando su nivel de ingresos tributarios ha descendido considerablemente, pues es bastante complicada. Muy bien, Fernando, vamos a hacer una breve pausa. En el próximo segmento seguiremos tratando sobre este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia del distinguido jurista español, Fernando Gutiérrez. Fernando, ya hemos discurrido sobre la función del abogado del Estado en España, una función muy especializada y sobre todo muy importante en términos de lo que tiene que ver con la representación de los intereses de la colectividad, que son los intereses del Estado. Se habla siempre de ese superpoder de la administración, los poderes exorbitantes de la administración frente al ciudadano, que muchas veces luce indefenso. ¿Cómo tú entiendes se ha manejado la jurisdicción contencioso-administrativa en España, sobre todo después de la instauración de la democracia, el año 1978, con el despertar y la nueva Constitución española? Sí, pues evidentemente, como cualquier país que entra en una época de constitucionalismo, uno de los primeros procesos que aborda, uno de los procesos en paralelo que aborda, es el de la modernización de las estructuras del Estado y la modernización al final de la administración, entendida como efectivamente servicio al ciudadano. En España se abordó este proceso, aunque las reformas legislativas tuvieron
fueron posteriores en el tiempo a la propia entrada en vigor de la Constitución, que ya parte de 1978, y la reforma del procedimiento administrativo importante de España llegó en el 1992. Sin embargo, inmediatamente desde la promulgación de la Constitución en 1998, tanto la práctica administrativa como la interpretación, que principalmente a través del Tribunal Constitucional fue entendiendo de esas tradicionales, efectivamente, prerrogativas o tradicionales formas de relación del Estado con los administrados, ya desde ese primer momento se vieron los cambios en la práctica, en la forma esa de relacionarse, y esos cambios evidentemente fueron inmediatamente asumidos por los tribunales, donde esa función de control de la actividad de la Administración desde el primer momento se asumió con plena responsabilidad, y también la propia Administración, ese cambio conceptual de entender que es un servicio público más de cara a los ciudadanos. Entonces, esa vocación de servicio administrativo de los Estados ha tenido su reflejo en cualquier administración moderna, tanto legislativamente como en la práctica. De hecho, la invitación que me ha hecho el Ministerio de Administraciones Públicas para venir aquí a República Dominicana es un aspecto más de esa modernización, culminando las reformas administrativas que empezó tras la nueva Constitución, y abarcando un proyecto de la última pata en esa defensa o en esa concepción de administración moderna como servicio público, que es el sometimiento pleno y absoluto del Estado al control de los tribunales. Esto hace, por supuesto, una administración más responsable y que tenga esa concepción de servicio público frente a las tradiciones o las teorías tradicionales de posicionamiento por encima del administrado. Fernando, yo creo que es importante abordar lo que es la evolución de la jurisdicción contenciosa administrativa, sobre todo en España. Hubo, si se quiere, un gran cambio a partir de la reforma del 98, de la ley 29, a esa ley de 1956, que todavía, pues, bueno, también fue una evolución, si se quiere, de la misma ley de Santa María de Paredes, sobre todo con estos temas del carácter revisor de la jurisdicción. ¿Qué tan limitativo, qué tan restrictivo es la noción del carácter revisor de la jurisdicción para el tema de los derechos de los particulares, y si en la actualidad España pues ha superado, vamos a decir, esa visión del control contencioso administrativo? Sí, efectivamente es una puntualización muy buena, porque efectivamente la que recoge legislativamente la posibilidad de ampliar ese carácter revisor de los actos administrativos es la ley de 1998. Sin embargo, como decía antes, los tribunales ya antes habían asumido esa concepción moderna de romper esa concepción tradicional del acto revisor, de la obligatoria existencia de un acto administrativo para ir al control de la actividad de la Administración. Y digo que ya lo habían hecho ante los tribunales porque antes de la promulgación de la ley de 1998, pues existió una doctrina y unas controversias entre los tribunales, porque los tribunales controlaban ya esa actuación, por ejemplo, ante vías de hecho de la Administración, pero al no haber ley de jurisdicción, el problema es que estaba en manos del control de los tribunales civiles, a través de las figuras que en aquel momento se denominaban en España los interdictos posesorios. Claro. Pues los tribunales civiles fueron asumiendo que no hubiera esas parcelas de actuación de la Administración fuera de control, y en esa primera etapa pues se cubría ese objetivo de someter toda la actuación administrativa al ámbito de control de los tribunales, pero como no había norma específica dentro del contencioso administrativo, pues hacía vía tutela interdictal por los tribunales civiles. Y bueno, por eso es importante y es necesario que desde el punto de vista de la ley procesal venga recogidas esta concepción moderna de actuación administrativa mucho más general. Y quizá también, digo, no sé, pero antes del 98 yo imagino que también habrá sido una influencia pues importante en la reforma constitucional del 78, la Constitución del 78 y una concepción mucho más amplia de lo que es la tutela judicial. Eso pudiera decirse también que es un elemento a tomar en cuenta para si se quiere, extender ese ámbito de control. Sí,
por supuesto. La Constitución, aparte efectivamente de la proclamación general de la tutela judicial efectiva, tiene un artículo específico, el 106, destinado a expresamente hacer una manifestación de sometimiento de la actuación de la Administración. La Administración está sometida a los tribunales de justicia en el control de legalidad. Y desde ese mismo momento, insisto, no hubo ni la más mínima fisura en ese sentido. Y desde ese mismo momento los tribunales, en España sufrimos una transición o tuvimos la gran suerte de tener una transición muy rápida donde los grandes poderes, todos los poderes del Estado, enseguida asumieron la Constitución como bandera y enseguida se asumió la propia Constitución como texto normativo. No hubo ninguna discusión, ninguna duda de que efectivamente era un texto normativo de aplicación directa en todo su articulado, de manera que evidentemente la legislación tenía que ir adaptándose y requiere sus plazos, pero desde ese primer momento de nacimiento de la Constitución, todos los poderes asumieron el cambio a cumplimiento de los preceptos constitucionales. Una cuestión que nos preocupa a nosotros los dominicanos es el tema de la agilidad de la justicia administrativa. Uno de los temas importantes, trascendentales en República Dominicana es el tema de la mora. Precisamente partiendo del tipo de legislación que hemos tenido y de, digamos, de la concentración de toda la competencia en un solo lugar, el Tribunal Superior Administrativo. ¿Qué propuestas específicas están planteadas modernamente, sobre todo ya que está trabajando en un proyecto de ley que podría, digamos, ir a paliar esta situación? ¿Cómo se pretende organizar la jurisdicción administrativa de manera tal que responda más eficazmente a las necesidades de tutela de los ciudadanos? Sí, efectivamente, claro, hay una cuestión de medios, evidentemente, cualquier reforma tiene que ir acompañada de los medios suficientes, pero también es cierto que al final, y lo estamos también sufriendo en España, el legislador prevé cuando hace las leyes, prevé unas cosas que luego la práctica lleva a que se dilatan los procesos y evidentemente pues no es deseable. Pero esos retrasos justificados a veces son difícilmente digeribles por un Estado. En España el debate de cómo agilizar la justicia ha estado muy presente permanentemente, porque incluso determinados órdenes jurisdiccionales que tradicionalmente venían con una agilidad específica, como podía ser el orden jurisdiccional social, pues por desgracia, con la crisis que ha habido y el aumento del paro y de las crisis empresariales en España, pues ya está también con unos plazos de resolución pues bastante largos. Pero aún así, los estudiosos, la Comisión General de Codificación siempre está intentando avanzar en medidas para agilizar la justicia. Algunas se están implantando y algunas incluso con cierta valentía del Ejecutivo, porque, por ejemplo, en el 2012 se implantó o se extendió la exigencia de tasas por el acceso a la justicia. Se pensó por el Ministerio que era el momento, es decir, ahora mismo desde el 78 tenemos Constitución, es evidente que el acceso, la tutela judicial efectiva se entiende o ya no se pone en duda que España tiene un sistema garantista de ese acceso universal a la justicia, entonces adoptar medidas que en cierto modo a priori podrían pensarse que restringen ese acceso a la justicia, pues se ha determinado que es el momento ahora mismo oportuno y se extendió esas tasas judiciales de acceso. En paralelo se ha desarrollado una asistencia jurídica gratuita, se está terminando ahora la ley de asistencia jurídica gratuita para el que no tiene recursos que pueda seguir ese acceso, que es la segunda pata del sistema. Si exiges unos recursos para acceder a la justicia, tienes que garantizar que quien no puede acceder a través de distintas fórmulas, de abogados que representan a colectivos, España ha elegido el sistema de asistencia jurídica gratuita. Eso sí que, por ejemplo, sí que la medida de tasas evidentemente no tiene un afán, no es el objetivo principal, el afán recaudatorio. El objetivo principal es descongestionar la justicia de ciertos pleitos ciertos pleitos masa, ciertos pleitos que se reproducen sistemáticamente y que lo único que hacen es alargar los tiempos de ejecución. Bueno, Fernando, en el corto tiempo que tú tienes en el país, ha tenido la oportunidad más o menos de ver cómo nuestra ley que tiene que ver con la ley orgánica contencioso administrativo, cómo organiza todo el sistema. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el enfoque
qué cosas debiéramos mejorar en República Dominicana para ser un poco mucho más ágil e incluso mucho más accesible la justicia administrativa al ciudadano. Sí, yo creo que voy a, si me permites, cambiarte el verbo, y más que mejorar es continuar con lo que se está haciendo. Porque sí que es cierto que yo lo que me he encontrado con una legislación técnicamente muy buena desde el punto de vista jurídico, muy avanzada, una legislación moderna, que no se ha conformado con asumir instituciones o asumir legislaciones literales de otros ámbitos, sino que le ha dado un paso adelante y ha sido en ese sentido una apuesta arriesgada. Y lo que creo que se debe hacer es seguir evolucionando y completando esa legislación. Por eso la importancia de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, porque es una ley que nace con una nueva Constitución y representa el momento final de esa modernización. Si se reconoce un catálogo de derechos de los ciudadanos en el proceso, en el expediente administrativo, cuando está ante el Ministerio tramitando sus peticiones, o cuando el Ministerio está haciendo actos que le repercuten directamente, es necesario extender esa filosofía, esos principios de modernidad de la Administración a cuando el ciudadano quiere combatir esos derechos que tiene frente a la Administración ante los órganos jurisdiccionales. Por eso creo que es continuar en lo que se está haciendo. Continuar, el debate ahora mismo es un debate, y lo hemos presenciado estos días, un debate muy enriquecedor, es un debate que llega al detalle jurídico, que parte de unas instituciones con un gran peso jurídico, pero siempre está buscando el cómo mejorarlas, el cómo adaptarlas a la realidad de la Administración de la República Dominicana, y evidentemente pues así la técnica legislativa es buena y hay que continuar en ese sentido. Bien, vamos a aprovechar, Fernando, para hacer una breve pausa, y en el próximo segmento trataremos otros temas de sumo interés que nosotros sabemos que tú manejas de manera magistral. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la grata presencia del distinguido jurisconsulto español, doctor Fernando Gutiérrez. Fernando, hay una figura en el derecho administrativo español que a nosotros particularmente nos llama la atención porque como que se distancia de lo que es la raíz del derecho administrativo, sobre todo francés. Y es el más tradicional y el que, aún con poco uso, es el que nosotros más atención le hemos puesto. Cuando, al referirse a los bienes públicos, hace mención de los bienes demaniales. E incluso, creo que en España hay una policía, que es la policía demanial, que tiene que ver con todo lo que es la persecución y regulación de este tipo de bienes. ¿Cómo funciona esto en España? ¿Cómo se ha desarrollado esta figura? ¿Y cuál es la connotación de la misma dentro del derecho administrativo? Sí, pues tradicionalmente los administrativistas en España partían de que determinados bienes deberían ser dominio público por su propia naturaleza, independientemente de que hubiera una ley que expresamente los declarara como dominios públicos. Y esto es lo que se entendió como el demanio natural, frente a los bienes públicos por expresa designación de la ley, que son aquellos que necesita de la norma para que se entiendan como dominio público del Estado. La propia Constitución española recoge un catálogo de bienes que son de dominio público, y en ese sentido, al elevarlos a rango constitucional, pues es un poco el reconocimiento que hace esa Constitución de esa figura efectivamente que en España ya estaba arraigada, que era el demanio natural. Así, por ejemplo, las aguas en España, pues tradicionalmente, o desde ya hace muchos años, son dominio público, pero son dominio público porque es un recurso que naturalmente debe ser dominio público, porque se entiende que aunque no hubiera ese reconocimiento legal, o las costas están en ese grado de protección del dominio público. Por contra, por ejemplo, los edificios administrativos, los edificios donde se ubican las sedes administrativas, son dominio público porque hay una ley expresa que dice que esos edificios deben pertenecer al dominio público y por lo tanto gozar de ese régimen especial de protección, de inembargabilidad, imprescriptibilidad, etc. En cuanto a la protección, con las facultades de policía en España es un concepto más amplio, no se refiere tanto a la policía de persecución a través de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino se refiere a la protección a través de medidas de policía del Estado, donde se incluye desde todo el derecho sancionador en materia de las propiedades especiales del dominio público, a cualquier otra medida esa de protección del demanio y de los bienes de dominio público en general. ¿De qué manera han logrado en España, en República Dominicana, en el contexto constitucional, el tratamiento, digamos, que es similar a lo que ocurre en España? Y hay una prohibición, digamos, hay una demarcación de lo que es el dominio del Estado, ese ámbito de los 60 metros de pleamar, por ejemplo, sí, para el mar, hacia adentro. Sin embargo, siempre hay problemas con este tipo de posesiones. ¿De qué manera se ha regulado y cómo se ha organizado, digamos, el acceso o la utilización por parte del Estado de esos bienes? Sí, España tuvo un proceso de deslinde, por ejemplo, en materia de costas bastante complicado. De hecho, se ha prolongado durante 20 años y ahora, gracias a Dios, prácticamente todo el dominio público marítimo terrestre está prácticamente ya deslindado, pero es un proceso que ha durado 20 años, porque efectivamente la ley de costas promulgada después de la Constitución española era una ley bastante exigente en el sentido de protección del dominio público marítimo terrestre, de manera que los actos de deslinde prevalecían sobre cualquier propiedad o titularidad privada que hubiera una vez sobre esos terrenos una vez deslindado, aunque estuviera incluso protegida por la fe pública registral, por el derecho inmobiliario, por el registro de la propiedad en España, que frente a terceros adquirientes además en principio es una protección absoluta, prácticamente absoluta, pero una de las excepciones precisamente era esta, salvo los actos administrativos de deslinde y por ejemplo en materia de costas. La ley fue una ley bastante dura en ese sentido, bastante complicada, porque además se delimitaba el dominio público marítimo terrestre muchas veces no por parámetros tan objetivos como los metros, sino la máxima línea de los acantilados, etcétera, etcétera. Entonces la actuación administrativa posterior del deslinde en España fue bastante complicada.
porque además había que regularizar de alguna manera esa propiedad privada que quedaba dentro del dominio público y a través de un régimen transitorio de concesión, de permitir a los titulares privados durante un tiempo seguir ocupando sus bienes, pero a cambio de perder la titularidad de los mismos sin opción, por mandato de la ley. Fernando, definitivamente España tiene una legislación muy, en juicio, moderna en lo que concierne al patrimonio público. Es una ley que no es tan antigua, me parece que creo es del año 2003, exactamente, por ahí. Hay una obra que coordina la profesora Carmen Chinchilla con varios profesores ahí, donde se hace un estudio, ¿no?, de la misma, ¿no? Nosotros tenemos una legislación bastante antigua que no recoge muchos de esos conceptos que precisamente el doctor Radamés Jiménez refería. ¿Cuán importante tú crees que es para vamos a decir, un Estado tener una ley de patrimonio público moderno, adecuado? ¿Cómo tú ves eso para un país que, como en el caso nuestro, en vías de desarrollo? No, es muy importante, Manuel. España antes tenía cierto caos regulatorio porque el dominio público, cada ley de propiedad especial tenía su propio régimen jurídico, ley de costas, ley de aguas, ley de minas, ley de hidrocarburos, etcétera, etcétera, y no siempre coincidía en cuanto al régimen jurídico. Entonces era imprescindible dar una misma capa, por lo menos un mismo grado de protección, unos mismos procedimientos, una base común a todos esos procedimientos, y segundo porque no se recogía la evolución. El derecho administrativo, lo conocen mejor que nadie, tiene una evolución que hay que ir recogiendo en la normativa legislativa. La posibilidad o no de embargar los bienes patrimoniales, etcétera, etcétera, son debates que se van abriendo y que el legislador en algún momento tiene que asumir y recogerlos, porque si no, pues evidentemente vas generando una serie de debates, vas generando una serie de polémicas que el legislador tiene que atajar. Por eso una ley de patrimonio que regule específicamente cómo el Estado adquiere bienes, cómo enajena los bienes, qué grado de protección tiene, cuáles son los procedimientos administrativos, cuáles son las actuaciones que tiene para distinguir, cuando se trata de bien de dominio público o bien patrimonial, incluso las actuaciones de investigación del Estado de su propio patrimonio, cosa que a veces no es tan sencilla. ¿Esa ley regula la expropiación? No, la expropiación forzosa en otra legislación, bastante antigua, por cierto, preconstitucional, viene la legislación de expropiación forzosa, es distinta. Simplemente dentro de los modos de adquisición del dominio por la ley patrimonio se refiere a la expropiación forzosa. El tema de la expropiación, ¿cómo está regulado en España, en esa ley que usted menciona? Efectivamente tenemos una ley bastante antigua, de los años 50, tanto la ley como el reglamento, si bien es cierto que no es un tema especialmente complejo en la práctica de los tribunales. De hecho, hace poco veía las estadísticas y no es el mayor número de pleitos proporcionalmente los que ocupan expropiación forzosa. No llegan muchos pleitos de expropiación a los tribunales contenciosos administrativos. El principal dificultad porque la administración paga antes de... No, el principal hándicap es que los procedimientos son largos. Lo que pasa es que la administración paga. Hay un procedimiento donde hay una formulación de una hoja de aprecio de la administración. Formula el precio contradictorio el propio beneficiario de la expropiación. Pero sí que como luego hay unos jurados administrativos, pero que con absoluta independencia respecto a la administración expropiante, que son los que fijan el precio de carácter definitivo, y estos, el justiprecio, efectivamente, estos jurados tienen un criterio técnico, pues hay arquitectos, ingenieros del Estado, agrónomos, etcétera, etcétera. Entonces, el criterio que suelen utilizar es un criterio bastante real, de manera que la conformidad del expropiado, aunque sea tarde, efectivamente, porque los procesos pues, podían ser más ágiles y eso, pero la gente confía mucho en el funcionamiento de estos jurados de expropiación forzosa, de manera que, bueno, pues el número de litigios no es problemático ahora mismo, no es uno de los problemas. ¿Quiénes conforman ese tipo de jurado de expropiación forzosa? ¿Lo conforman asociaciones, no. ciudadanos comunes, no, es un profesionales? Administrativo. Lo que pasa es que goza de independencia. De hecho, el presidente es un magistrado y en el ámbito del Estado pues, está presidido por un magistrado, hay un notario,
hay un abogado del Estado y luego pues técnicos en función del área que toca expropiar. Pues si es expropiación de un inmueble, pues hay un arquitecto del Estado. Si es fincas rústicas, pues hay ingenieros agrónomos del Estado, pero es un órgano integrado dentro de la Administración, pero con esta composición ya se ve la absoluta independencia que tiene y falta de jerarquía en sus decisiones. Bueno, Fernando, la verdad que principalmente ha sido un gran honor tenerte aquí. Esperamos que en una próxima oportunidad que visites República Dominicana nos honre nueva vez con tu presencia para seguir tratando temas de tanto interés para la ciudadanía y que yo sé que tú manejas y nos quedó en carpeta una serie de temas importantísimos. De manera que... Muchísimas gracias. Gracias por Para mí la oportunidad. ha sido un verdadero placer y a vuestra disposición. Muchas gracias.